¿Qué hace una mujer cuando descubre que el manantial del que bebió toda su vida no era suyo, sino un préstamo que ha llegado a su fin? Esa sed del alma fue la que despertó a Marta la primera mañana en su nueva realidad. A sus 45 años, Marta conservaba rasgos bellos, pero su rostro estaba marcado por una rigidez que ninguna crema cara podía ocultar. Sus ojos, antes acostumbrados a revisar balances de éxito, ahora lucían cansados y ansiosos, fijos en la pantalla de su teléfono móvil, como si de allí fuera a brotar el agua de su salvación. Durante años, Marta llamó bendición a depender totalmente de la fuerza de otro, sin darse cuenta de que su propia capacidad se había secado por falta de uso. En el valle, donde las tradiciones son tan profundas como las raíces de los fresnos, Marta se mudó a una propiedad heredada de sus abuelos. Una casa de piedra con un patio trasero, donde reinaba un viejo pozo de piedra gris. Durante décadas, aquel pozo había sido el corazón de la familia, pero ahora estaba cubierto por una pesada losa y rodeado de maleza. Marta, con su traje ejecutivo, que parecía un disfraz en aquel entorno rústico, y su joyería de lujo discreta, brillando bajo el sol, miraba el pozo con desdén. ¿Para qué quiero agua de tierra si tengo el grifo de la ciudad?, pensaba, confiando en la mensualidad que su exesposo enviaría puntualmente para pagar los servicios y la vida cómoda de Catalina. Sin embargo, el desierto no siempre es un lugar de arena. A veces es un lugar donde los grifos dejan de gotear. La noticia llegó como un golpe seco. Un embargo legal detuvo las cuentas de su antigua vida. El dinero no llegaría. Esa tarde, al abrir la llave de la cocina, solo escuchó un suspiro de aire vacío. La empresa de agua había cortado el servicio por falta de pago. Marta sintió que el pánico le cerraba la garganta. Miró a su hija, que buscaba un vaso de agua, y luego miró sus manos, finas y sin callos. Se dio cuenta de que tenía una sed que el dinero ya no podía calmar. Su postura, antes rígida por el orgullo, se desplomó sobre la mesa de madera vieja. Estaba en un valle fértil, pero su corazón se sentía como una tierra agrietada. Fue entonces cuando la sombra de Elías se proyectó sobre el umbral de la puerta. A sus 72 años, Elías caminaba con una postura erguida y digna que parecía ignorar la gravedad. Vestía su túnica de lino rústico blanco crudo, y su mirada brillante y serena se posó sobre Marta con una paz que ella encontró casi ofensiva en medio de su crisis. «Buscas agua en las nubes, Marta», dijo Elías con una voz que sonaba a sabiduría antigua. «Cuando el Señor la puso debajo de tus pies hace mucho tiempo. Tienes un pozo en el jardín, pero has preferido comprar el agua ajena por miedo a ensuciarte las manos cavando en la tuya propia». Marta levantó la vista, sus ojos cansados llenos de lágrimas. «Ese pozo está seco, Elías. Está lleno de piedras y olvido. No sé cómo usar una polea. Yo nací para mandar, no para sacar agua de la tierra. Dios me ha abandonado en este lugar seco». «Dios no te abandonó, Marta», respondió Elías con un gozo profundo. «Dios te quitó el agua que te hacía esclava para que encontraras la fuente que te hará libre. Pero el agua no sube sola. Hay que quitar las piedras que tú misma permitiste que cayeran dentro. ¿Vas a morir de sed por cuidar tu joyería o vas a mover la losa para que tu hija pueda beber?» Marta miró sus anillos y luego miró el patio. El sol empezaba a bajar y la sed de Catalina ya no podía esperar. Por primera vez en su vida, Marta se quitó el saco de seda, se arremangó las mangas y caminó hacia el viejo pozo de piedra.
No sabía que al intentar sacar agua física, Dios estaba a punto de desenterrar los tesoros espirituales que ella había enterrado bajo años de dependencia y temor. Marta se paró frente a la pesada losa de piedra que sellaba el pozo. Sus manos, antes acostumbradas a deslizarse sobre pantallas táctiles y folios de alta calidad, temblaron al rozar la superficie fría y rugosa. El sol del valle comenzaba a descender, tiñendo las montañas de un rojo encendido que parecía advertirle que el tiempo de las excusas se terminaba. Intentó mover la piedra con un empujón seco, pero la losa ni siquiera se inmutó. La frustración, ese viejo nudo en su garganta, estalló en un suspiro de impotencia. Se miró las uñas perfectas, ahora manchadas de polvo, y sintió que su joyería de lujo era un grillete que la anclaba a una mujer que ya no podía protegerla. ¿Cree que el agua va a subir por cortesía, doña Marta? Una voz seca y cargada de un rancio sarcasmo rompió el silencio del patio. Marta se volvió y vio a don Samuel. A sus 75 años, el anciano caminaba con los hombros caídos y una postura encorvada que parecía buscar siempre algo perdido en el suelo. Apoyado en su bastón de madera noble, Samuel la observaba con una mirada opaca por el cansancio y el resentimiento. Su chaleco de lana fina, aunque desgastado, era el último vestigio de una importancia que el valle ya no recordaba. Él también había sido dueño de tierras y manantiales, pero su rigidez y su negativa a adaptarse lo habían dejado seco antes de tiempo. «Ese pozo tiene más piedras que agua», continuó Samuel, golpeando el suelo con su bastón. «Yo vi cuando lo cerraron hace 20 años. Está lleno de escombros de la antigua casa y de los miedos de sus abuelos. No pierda el tiempo. Dios no le va a dar fuerza a una mujer que nunca ha levantado más peso que una pluma de oro. Ríndase y vuelva a la ciudad, aunque sea a pedir limosna, porque aquí el que no cava, no bebe». Marta sintió que las palabras de Samuel eran como el eco de su propia duda. La amargura del anciano se filtraba en su espíritu, haciéndola sentir pequeña. Pero en ese instante, Catalina salió al porche, sosteniendo un vaso vacío con una mirada de esperanza que Marta no podía ignorar. Fue entonces cuando la figura de Elías reapareció desde la sombra de un fresno, con su túnica de lino blanco resplandeciendo en el crepúsculo. Su postura erguida y digna contrastaba con el encorvamiento de Samuel. «Don Samuel habla desde el desierto de su memoria», dijo Elías con una voz que traía paz espiritual. «Pero tú, Marta, debes hablar desde la promesa de tu futuro. Las piedras que Samuel ve son obstáculos. Las piedras que Dios ve son la protección que mantuvo el agua limpia de la superficie. El esfuerzo que hagas hoy no es para sacar agua, es para limpiar el camino hacia ella. ¿Vas a escuchar el juicio de quien se rindió o vas a buscar la polea que el Señor ya preparó para ti?» Elías se acercó y sin decir una palabra, señaló un rincón del cobertizo, donde una vieja polea de hierro, oxidada pero firme, colgaba de una viga. Marta entendió la lección. La provisión no era un milagro que caía del cielo, sino una herramienta que exigía su acción. Con un esfuerzo que le hizo crujir la espalda, Marta tomó una palanca de madera y, usando el peso de su propia necesidad, logró mover la losa apenas unos centímetros. El sonido del roce de la piedra contra la piedra resonó en el valle como el primer latido de una vida nueva. Un olor a tierra húmeda y antigua brotó de la oscuridad del pozo. «Hoy has movido el orgullo», susurró Elías con una sonrisa de gozo profundo. «Mañana empezaremos a sacar los escombros. No te asustes si lo que encuentras primero es barro.
Recuerda que hasta que el fondo no se limpia, el agua no puede ser cristalina. Esa noche, Marta se acostó con las manos doloridas, pero por primera vez en años no necesitó revisar su teléfono móvil para sentir que el mañana era posible. Estaba aprendiendo que la sabiduría no consiste en tener todas las respuestas, sino en estar dispuesta a ensuciarse las manos para encontrar la fuente que nunca se agota. El alba en el valle no llegó con el canto de las aves, sino con el peso del cansancio en los huesos de Marta. Sus manos, que ayer solo conocían el tacto de la seda y el cristal, hoy estaban hinchadas, con pequeñas grietas que narraban su primer encuentro con la piedra. Se miró al espejo y no reconoció a la mujer de la ciudad. Su mirada ansiosa seguía allí. Pero había algo nuevo, una chispa de determinación que empezaba a arder bajo sus rasgos tensos. Se quitó el anillo de diamantes y lo dejó sobre la mesa, sintiendo que aquel círculo de oro ya no protegía nada. Bajó al patio, donde el viejo pozo la esperaba como un gigante dormido que custodia un secreto. Allí estaba don Samuel, sentado en un taburete de madera rústica, observándola con su ceño fruncido y su bastón de madera noble golpeando rítmicamente el suelo. Su mirada opaca parecía disfrutar del espectáculo de la gran señora enfrentándose al barro. «Hoy es el día de la verdad, Marta», dijo Samuel con una amargura que sonaba a advertencia. Mover la piedra fue un golpe de suerte, pero sacar los escombros, eso requiere una espalda que usted no tiene. Yo vi a hombres fuertes rendirse ante ese pozo. Está lleno de las raíces de la amargura de quienes vivieron aquí antes. ¿Cree que su fe le va a dar la fuerza de un buey? El barro no entiende de oraciones bonitas, solo entiende de sudor y derrota. Marta no respondió. Se acercó al brocal del pozo y miró hacia el fondo oscuro. Un olor a humedad y encierro subió hasta ella. Tomó un cubo atado a una soga vieja y lo dejó caer. El sonido no fue el de un chapuzón refrescante, sino el de un golpe seco contra la tierra endurecida y las piedras sueltas. En ese momento, la figura de Elías apareció caminando por el sendero, con su túnica de lino blanco crudo, resplandeciendo bajo el sol joven. Su postura erguida y digna traía una calma que silenciaba los gruñidos de Samuel. «Samuel ve el barro como una tumba, Marta», dijo Elías con una voz llena de paz espiritual. «Pero Dios lo ve como el sello que ha guardado la pureza del manantial. Para llegar al agua viva, primero hay que sacar la tierra muerta. Cada cubo de escombros que saques es una mentira que dejas atrás. ¿Vas a sacar el barro de tu autosuficiencia o vas a dejar que tu sed te consuma por orgullo?» Marta asintió, respiró hondo y comenzó a tirar de la cuerda. El primer cubo salió lleno de lodo negro y piedras afiladas. El esfuerzo le hizo tensar los hombros y acelerar su respiración, pero no se detuvo. Con cada ascenso del cubo, sentía que una parte de su antigua rigidez se quebraba. Sus joyas de lujo, que aún llevaba en el cuello, se mancharon de lodo, y por primera vez no le importó. Catalina se acercó y, con sus manos pequeñas, ayudaba a vaciar el barro lejos del pozo. «Mami, huele a tierra mojada como cuando va a llover», dijo la niña con una sonrisa. Pasaron las horas. Marta estaba cubierta de polvo y sudor, pero el pozo empezaba a mostrar sus paredes de piedra limpia. Sin embargo, al llegar a cierta profundidad, el cubo se atascó. Marta tiró con todas sus fuerzas, pero algo en el fondo se resistía. El miedo, ese viejo acreedor, volvió a susurrarle al oído: «Es inútil. El pozo está roto por dentro.
Nunca habrá agua para ti. Se sentó en el suelo, derrotada, con la mirada perdida en sus manos llagadas. «Ahí está», dijo Samuel, levantándose con dificultad. «El límite de la ilusión. La piedra del fondo es demasiado grande para una mujer sola». Dios le dio el pozo, pero se olvidó de darle la fuerza. Es hora de aceptar que este valle no es para usted. Marta cerró los ojos, a punto de darle la razón, pero entonces sintió una mano firme y cálida sobre su hombro. Era Elías. «No es una piedra lo que te detiene, Marta», susurró el anciano con un gozo profundo. «Es un ancla». A veces, para que el agua brote, hay que desenterrar lo que nos mantenía atados al pasado. No tires con los brazos, tira con el alma. El Señor no te pide que seas fuerte, te pide que seas constante. La provisión no es para los que no tienen problemas, sino para los que no dejan de cavar a pesar de ellos. Marta se puso de pie una vez más. Miró a Catalina, miró la paz de Elías y la amargura de Samuel. Agarró la cuerda con una firmeza nueva, cerró los ojos y en un grito que fue más una oración que un esfuerzo físico, tiró con todo su ser. Un crujido sordo resonó en las profundidades y el cubo ascendió trayendo consigo una pesada cadena oxidada que terminaba en un viejo candado de hierro. El obstáculo había sido removido. Al fondo del pozo, un sonido casi imperceptible, un murmullo de cristal roto, empezó a subir por las paredes. Era el agua. El sonido que brotó de las profundidades no era el estruendo de una catarata, sino un murmullo tímido. Una melodía de cristal que parecía pedir permiso para existir después de décadas de encierro. Marta se quedó inmóvil, con las manos aún aferradas a la cuerda áspera y el pecho subiendo y bajando con una respiración agitada. El sudor le corría por las sienes, surcando el polvo que cubría sus rasgos bellos, pero sus ojos cansados brillaron con una luz que ninguna joyería de lujo podría igualar. Era la luz del asombro, la chispa de quien descubre que el milagro no estaba en el cielo, sino esperando bajo sus propios pies. «Agua, mami, escucho el agua», gritó Catalina, saltando alrededor del brocal con una alegría que parecía limpiar el aire pesado del patio. Marta se asomó al borde. Al fondo, entre las sombras de las piedras recién lavadas por su esfuerzo, un pequeño espejo de plata empezó a formarse. El agua, filtrada por la misma tierra que antes parecía un obstáculo, subía con una pureza que desafiaba toda lógica humana. Sin embargo, al inclinarse, Marta vio su propio reflejo en la superficie trémula. Vio a una mujer despeinada, con manchas de lodo en su ropa elegante y una postura que ya no era rígida por el orgullo, sino flexible por la entrega. Por un momento sintió el impulso de apartar la mirada, de avergonzarse de su aspecto, pero el agua le devolvió una verdad más profunda. Esa mujer llena de barro era más real y más fuerte que la ejecutiva, que siempre tenía una respuesta para todo. «Es solo un charco, Marta», sentenció don Samuel, acercándose con su bastón de madera noble y una mirada opaca que se negaba a aceptar la victoria ajena. «Esa humedad es el llanto de la tierra, nada más. Mañana se secará y te darás cuenta de que cavaste un hoyo para enterrar tus esperanzas. Dios no da manantiales a quienes no tienen un río en su herencia. No te hagas ilusiones, el valle siempre recupera lo que es suyo». Samuel se dio la vuelta con pesadez, con sus hombros caídos y esa amargura que le servía de coraza contra la decepción. Pero antes de que pudiera alejarse, la figura de Elías se interpuso en su camino. El anciano de 72 años, con su túnica de lino rústico blanco crudo,
resplandeciendo bajo el sol de la tarde, puso una mano suave sobre el pecho de Samuel. Su mirada brillante y serena no era de confrontación, sino de una compasión que desarmaba. Samuel, el agua no es un derecho de herencia, es un regalo de la obediencia, dijo Elías con una voz que traía paz espiritual. Tú dejaste de cavar porque temías encontrar el fondo de tu propia debilidad. Marta ha encontrado el agua porque aceptó que su sed era más grande que su orgullo. Lo que ella ve ahí abajo no es un charco. Es la respuesta de un padre que no deja sin respuesta a quien golpea la piedra con fe. Elías se volvió hacia Marta y le hizo una señal para que bajara el cubo por última vez. Marta lo hizo con una lentitud sagrada. Al subirlo, el cubo venía rebosante. El agua estaba fría, transparente y olía a vida nueva. Marta tomó un poco entre sus manos, se lavó el rostro y luego le dio de beber a Catalina. La niña bebió con una sed que parecía calmar también el alma de su madre. «Has limpiado el conducto, hija», susurró Elías con un gozo profundo. «Pero recuerda, un pozo no es para guardarlo, es para compartirlo. La sabiduría que has desenterrado hoy te dice que la provisión fluye más cuando el cántaro se vacía para otros. ¿Vas a usar esta bendición para encerrarte en tu nueva seguridad? ¿O vas a invitar a los sedientos a beber de lo que Dios te ha dado?» Marta miró a don Samuel, que seguía allí, de espaldas, con la rigidez de quien se muere de sed por no admitir que tiene hambre. Sintió una cercanía que nunca había experimentado en sus oficinas de la ciudad. Entendió que su riqueza no estaba en el agua misma, sino en la capacidad de ser un canal. Llenó un cuenco de madera y caminó hacia el anciano. «Tome, don Samuel», dijo con una voz suave y firme. «Es agua del pozo de mis abuelos. Es fresca y alcanza para todos». Samuel dudó. Su mano nudosa tembló sobre el bastón, pero al final la necesidad fue más fuerte que la amargura. Tomó el cuenco y bebió. En ese instante, en el silencio del valle, algo más que el agua empezó a fluir. Era la esperanza de que incluso en la tierra más seca, Dios siempre guarda un manantial para el que no deja de cavar. El agua había brotado, sí, pero el desierto no se retira con la primera gota. A la mañana siguiente, Marta se despertó con un dolor en el cuerpo que nunca había sentido en sus años de oficina. Sus manos estaban entumecidas y sus hombros, antes rígidos por la ansiedad, ahora pesaban por el cansancio físico. Al asomarse al pozo con la esperanza de ver el mismo espejo de plata, se encontró con una realidad amarga. El agua estaba turbia, revuelta con el sedimento que aún quedaba en el fondo. El miedo, ese viejo visitante que vestía trajes de lógica, volvió a sentarse a su mesa. «¿De qué sirve el agua si no se puede beber?», le susurraba. Miró su teléfono móvil, que seguía sin señal y sin notificaciones de depósitos bancarios. La tentación de rendirse, de vender la propiedad por cualquier moneda y regresar a la ciudad a pedir refugio, brilló ante ella como un espejismo de seguridad. Sus rasgos bellos se tensaron de nuevo y su mirada ansiosa buscó una salida rápida. En ese momento de debilidad apareció don Samuel, apoyado en su bastón de madera noble. El anciano de 75 años observaba el cubo de agua turbia con una mueca que intentaba ocultar su propia decepción, pero que terminaba alimentando la de Marta. «Se lo dije, doña Marta», gruñó Samuel con su mirada opaca. «El valle no regala nada. Ese pozo solo le dio una probada para burlarse de su esfuerzo. El barro siempre vuelve a subir. Yo tuve manantiales que se secaron en una noche, y aquí me ve, viviendo de recuerdos y de un bastón».
Dios no es un fontanero que arregla lo que nosotros rompimos. A veces, el silencio es su única respuesta. Marta bajó la cabeza, sintiendo que la amargura de Samuel pesaba más que la losa de piedra. Estaba a punto de soltar la cuerda cuando la figura de Elías apareció entre los fresnos. Su túnica de lino rústico blanco crudo parecía capturar toda la luz de la mañana, y su postura erguida y digna irradiaba una paz espiritual que no dependía de la claridad del agua. «El barro no es una derrota, Marta», dijo Elías con una voz que traía una calma profunda. «Es la señal de que estás llegando a la verdadera veta». Muchos se rinden cuando el agua sale turbia, sin entender que el movimiento es lo que termina por limpiar el fondo. Si dejas de sacar el agua, el barro se asentará y el pozo se sellará de nuevo. La provisión de Dios no es un evento mágico, es un proceso de persistencia. ¿Vas a llamar a abandono a lo que solo es una invitación a seguir cavando? Marta miró a Catalina, que intentaba limpiar el lodo de los bordes del pozo con un paño viejo. La niña no tenía miedo, solo tenía sueño y sed, pero confiaba plenamente en que su madre encontraría la solución. Marta respiró hondo, se quitó la última joya de lujo que le quedaba en la muñeca y la dejó sobre el brocal. «Tienes razón, Elías», dijo Marta, con una voz que empezaba a sonar a tierra y a fe. «No busco un milagro que me ahorre el trabajo. Busco la sabiduría para ser digna de la fuente». Pasó el resto del día sacando cubo tras cubo de agua lodosa. Por cada 10 cubos de barro, uno salía un poco más claro. Sus manos sangraban, pero su corazón empezaba a sanar. Samuel, al ver la determinación de la mujer, dejó de gruñir y por primera vez usó su bastón de madera noble no para golpearla con palabras, sino para ayudarla a mover los recipientes pesados. Sus hombros caídos parecieron enderezarse un poco ante el esfuerzo compartido. Al atardecer, el agua comenzó a salir cristalina de nuevo. Pero no solo eso. Al limpiar el fondo, Marta encontró una vieja caja de metal que había estado enterrada bajo el lodo por décadas. Al abrirla, no encontró oro ni joyas, sino las herramientas de mantenimiento del pozo y las semillas originales que sus abuelos habían guardado para tiempos de sequía. La provisión no era solo el agua, era el conocimiento para que el pozo nunca volviera a secarse. «Has encontrado la verdadera herencia», susurró Elías con un gozo profundo. «No son las piedras preciosas las que salvan a una familia, sino las herramientas y las semillas que se cuidan con sudor. Hoy has dejado de ser una invitada en este valle para convertirte en su guardiana». El agua cristalina ahora llenaba los cántaros de la cocina, y con ella una calma desconocida empezó a filtrarse en las grietas del alma de Marta. Sin embargo, el valle tiene formas extrañas de probar. Si la lealtad de un corazón pertenece a la fuente o solo al alivio del momento. Una tarde, mientras Marta clasificaba las antiguas semillas que había rescatado del fondo del pozo, el sonido de un motor rompió la paz del camino. Un coche elegante, cubierto de un polvo que parecía ofender su carrocería reluciente, se detuvo frente a la casa de piedra. De él descendió un hombre que vestía el mismo tipo de traje ejecutivo que Marta solía portar como una armadura. «Marta, por fin te encuentro», dijo el hombre, ignorando la belleza del entorno y fijando su mirada ansiosa en la fatiga de ella. «Tenemos buenas noticias. El embargo se ha levantado parcialmente. Si regresas ahora mismo a la ciudad y firmas los documentos de la liquidación, recuperarás tu apartamento, tu estatus y una parte considerable de tus ahorros. No tienes que seguir viviendo así.
sacando agua de la tierra como una campesina. Vuelve a la realidad. Marta sintió que un escalofrío recorría su espalda. Sus rasgos, antes suavizados por el trabajo honesto, se tensaron por un instante. La oferta era tentadora. El regreso a la comodidad, el fin del dolor de espalda, la joyería de lujo que ya no tendría que vender. Miró sus manos, callosas y manchadas de tierra, y luego miró su teléfono móvil, que el hombre sostenía como si fuera un cetro de poder. Por un segundo, el espejismo de su antigua seguridad brilló más que el sol del valle. «Es el rescate que pediste, no, doña Marta». La voz de don Samuel surgió desde la sombra del porche. El anciano de 75 años estaba apoyado en su bastón de madera noble, observando la escena con una mirada opaca, donde bailaba una chispa de tristeza. El mundo viene a buscar lo que es suyo. Yo también tuve una oferta así una vez. Vendí mis pozos para volver a los salones de la ciudad, y mire en qué me convertí. En un hombre con bolsillos llenos y el alma seca. Váyase, no la culpo. El barro pesa mucho cuando uno recuerda el sabor del champán. Marta guardó silencio. Sintió el peso de la decisión en su pecho. Justo en ese momento, Elías apareció en el sendero, cargando una pequeña cesta de mimbres. Su túnica de lino rústico blanco crudo resplandecía, y su postura erguida y digna irradiaba una autoridad que hacía que el coche elegante pareciera un juguete olvidado. Su mirada brillante y serena se encontró con la de Marta. No con exigencia, sino con una paz espiritual que lo decía todo. «El mundo te ofrece devolverte lo que te quitó, Marta», dijo Elías con una voz que traía una calma profunda. «Pero Dios te ofrece algo que el mundo nunca te dio: la propiedad de tu propia vida. Has limpiado el pozo, has encontrado las semillas y has aprendido que la provisión no es un depósito bancario, sino la fidelidad de la tierra y del cielo. ¿Vas a cambiar el manantial que tú misma desenterraste por un grifo que otro puede cerrar mañana?» Marta miró al hombre del coche, luego a Samuel y finalmente a Catalina, que jugaba cerca del pozo, bebiendo agua fresca con una sonrisa que no conocía el miedo. Se dio cuenta de que si volvía por comodidad, volvería a ser la mujer ansiosa de ojos cansados. Con una firmeza que nació desde lo más profundo de su ser, Marta negó con la cabeza. «Dile a los abogados que no voy a regresar», dijo Marta, y su voz sonó más clara que el agua del pozo. «Mi realidad ya no está en esos edificios. Mi realidad está en este pozo y en estas semillas que voy a sembrar. He descubierto que soy más rica aquí, con barro en las uñas y agua pura en el cántaro, que allá donde mi paz dependía de la firma de otros». El hombre subió al coche y se marchó, dejando tras de sí una nube de polvo que se disipó rápidamente. Samuel soltó un suspiro largo y, por primera vez, una sonrisa leve cruzó su rostro surcado por el resentimiento. Elías se acercó a Marta y puso una mano suave sobre su hombro. «Hoy has cavado el pozo más profundo de todos, hija», susurró el anciano con un gozo profundo. «Has cavado a través de la tentación del regreso. Ahora, el agua que brote no solo calmará tu sed, sino que regará un jardín que dará fruto para muchos. La sabiduría no es saber dónde está el agua, sino decidir quedarse junto a la fuente, aunque el mundo te llame a voces». El polvo del coche de la ciudad se asentó por completo, dejando tras de sí un silencio que Marta ya no percibía como soledad, sino como una página en blanco bendecida por el Creador.
Aquella tarde Marta no volvió a mirar su teléfono móvil. Lo dejó sobre la mesa de madera, apagado, como un objeto que ha perdido su poder de mando. Sus manos, antes tensas por la ansiedad de los mensajes perdidos, ahora se hundían con una delicadeza nueva en la tierra negra que rodeaba el pozo. Estaba sembrando las semillas rescatadas, pequeñas promesas de vida que habían esperado décadas en la oscuridad del barro para encontrar una mano dispuesta a cultivarlas. Sin embargo, el desierto del alma tiene una última prueba: el orgullo de creer que uno puede florecer solo. Marta trabajaba con una postura rígida, esforzándose por demostrarse a sí misma que no necesitaba a nadie. Sus rasgos bellos estaban surcados por el sudor y la fatiga, y su mirada ansiosa, aunque más calmada, todavía buscaba el control absoluto de los resultados. Yo limpié el pozo, yo encontré las semillas, yo sacaré adelante este huerto, se repetía a sí misma, convirtiendo su esfuerzo en una nueva forma de armadura. Fue entonces cuando el sol del valle, implacable y majestuoso, empezó a castigar los brotes tiernos que apenas asomaban. Por más agua que Marta sacaba del pozo, la tierra parecía devorarla sin saciarse. La espalda le dolía y la sensación de insuficiencia empezó a trepar por su garganta. Don Samuel, que observaba la escena desde su taburete, con el bastón de madera noble entre las manos, soltó una risa que ya no sonaba a veneno, sino a una triste sabiduría. «Marta», dijo Samuel, y su mirada opaca parecía buscar el horizonte, «estás cometiendo mi mismo error. Crees que el pozo es tuyo porque tú lo limpiaste. Crees que el huerto es tuyo porque tú lo sembraste. Pero en este valle, el que intenta cargar el sol solo con sus hombros termina quemado. Yo tuve 1000 obreros y me sentía solo. Tú no tienes a nadie y quieres ser 1000 obreros. La autosuficiencia es solo otra forma de sed, una que no se quita con agua, sino con humildad». Marta se detuvo, con el cántaro a medio llenar y el corazón latiendo con fuerza. Miró sus joyas de lujo, olvidadas en un rincón, y se dio cuenta de que había cambiado el ídolo del dinero por el ídolo de su propio esfuerzo. En ese instante de quiebre, la figura de Elías apareció en el umbral, con su túnica de lino rústico blanco crudo, resplandeciendo como la nieve de las cumbres. Su postura erguida y digna irradiaba una paz espiritual que parecía refrescar el aire mismo del patio. «Hija», dijo Elías con una voz que traía una calma profunda, «has aprendido a sacar agua de la tierra, pero aún no has aprendido a dejar que la gracia fluya a través de otros. Dios no te dio este pozo para que fueras su esclava, sino para que fueras el centro de una mesa compartida. Mira el camino». Marta levantó la vista y vio a un grupo de mujeres del pueblo que se acercaban con cestas y herramientas. Eran aquellas que antes la miraban con recelo, pero que ahora traían abono, consejos sobre los ciclos de la luna y manos dispuestas a ayudar en la siembra. No venían por caridad, venían atraídas por el aroma de una mujer que había dejado de fingir perfección para empezar a buscar la verdad. La provisión de Dios muchas veces no viene en el cubo que tú subes, susurró Elías con un gozo profundo, sino en los pies de quienes vienen a beber de tu paz. Abrir el pozo fue el inicio. Abrir tu corazón a la ayuda de los demás es la verdadera cosecha. ¿Vas a seguir siendo la dueña solitaria de un jardín seco? ¿O vas a ser la hermana que cultiva un paraíso con la ayuda de su prójimo? Marta sintió que la rigidez de sus hombros se desvanecía por completo. Dejó caer el cántaro, caminó hacia las mujeres y por primera vez en su vida no dio instrucciones. Simplemente pidió ayuda.
Samuel, al ver la escena, se levantó con esfuerzo, usó su bastón de madera noble para acercarse y empezó a indicarles dónde la tierra era más fértil, compartiendo secretos que llevaba años guardando bajo llave. Aquella tarde, el pozo no solo dio agua, dio comunidad. Marta entendió que la sabiduría del pozo no estaba solo en el fondo, sino en el círculo de manos que se unían alrededor de su brocal. Las semanas pasaron y el patio, que antes era un cementerio de piedras y olvido, comenzó a transformarse en un tapiz de verdes intensos. Marta, vestida ahora con una túnica de lino rústico que recordaba a la de Elías, se movía entre los surcos con una gracia que no nacía de la etiqueta, sino de la conexión con la tierra. Sus manos, aunque marcadas por el trabajo, se sentían más vivas que nunca. Ya no usaba su joyería de lujo. El único brillo que portaba era el de sus ojos, que habían perdido la opacidad de la ansiedad para ganar la profundidad del agradecimiento. Sin embargo, el pozo aún guardaba una lección final, una que no se sacaba con cubos, sino con perdón. Una tarde de calor sofocante, mientras el aire del valle parecía vibrar sobre las plantas, apareció un hombre caminando por el sendero. No traía coche lujoso ni trajes caros. Vestía ropas gastadas y su rostro reflejaba una derrota que Marta conocía bien. Era Esteban, su ex esposo. Se detuvo ante el brocal del pozo, mirando con asombro el milagro que Marta había desenterrado. Se veía sediento, no solo de agua, sino de la paz que emanaba de aquel lugar. Marta se tensó. Su postura rígida regresó por un instante y su mirada se volvió defensiva. Los recuerdos de las promesas rotas y la soledad en la oficina fría subieron como barro revuelto desde el fondo de su corazón. Miró el agua cristalina y sintió que aquel hombre no merecía ni una gota del sacrificio que ella había hecho. «Este es mi pozo», pensó con un orgullo que quemaba más que el sol. «Él me dejó seca. ¿Por qué debería yo darle de beber?» Don Samuel, que estaba sentado cerca podando unos arbustos con su bastón de madera noble a un lado, observó la escena. Su mirada opaca se clavó en Marta, reconociendo el veneno que empezaba a destilar su silencio. «La justicia del hombre dice que le cierres la fuente, Marta», gruñó Samuel, y su voz sonaba como el crujir de ramas secas. «Pero la justicia del valle dice que un pozo cerrado termina por pudrirse. Yo negué el agua a mis enemigos y terminé bebiendo de mi propio odio hasta que mi alma se volvió un desierto. No dejes que el rencor sea la piedra que vuelva a sellar este lugar». Marta apretó los puños, pero entonces sintió la presencia de Elías a su espalda. El anciano de 72 años no dijo nada al principio. Simplemente dejó que el sonido del agua fluyendo hablara por él. Su túnica blanca resplandecía con una luz que parecía perdonar incluso a las sombras. «Hija», susurró Elías con una voz que traía una calma profunda, «has limpiado el pozo de piedras, de barro y de raíces. Pero la piedra más pesada es la que guardamos contra quienes nos hirieron. Si le niegas el agua a él, estarás admitiendo que él todavía tiene poder sobre tu fuente. Dios no te dio esta abundancia para que fueras una jueza, sino para que fueras un testimonio. ¿Vas a ser el espejo del rencor de tu pasado o el reflejo de la misericordia de tu Padre?» Marta miró a Esteban, vio su fragilidad y recordó que ella también estuvo así, perdida y seca. Entendió que su libertad no estaba en cobrar la deuda, sino en cancelarla. Con un movimiento lento y lleno de una dignidad espiritual que conmovió hasta a Samuel, Marta llenó el cántaro más limpio, caminó hacia el hombre que le había fallado y se lo extendió. «Bebe, Esteban,
dijo Marta con una voz suave y cercana. «En este pozo hay agua para todos, porque la fuente que lo llena no mira los méritos, sino la sed». Esteban bebió, y mientras lo hacía, las lágrimas de Marta cayeron sobre la tierra húmeda. En ese momento sintió que el último hilo de su antigua dependencia se cortaba para siempre. Ya no era una mujer herida esperando una compensación. Era una mujer plena que tenía tanto que podía permitirse ser generosa con sus deudores. Elías sonrió con un gozo profundo, sabiendo que el pozo de la sabiduría finalmente había alcanzado el corazón de Marta. El sol comenzó a descender, pintando el valle con tonos de ámbar y violeta, mientras el silencio tras la partida de Esteban se instalaba en el patio como un invitado sagrado. Marta permanecía junto al brocal del pozo, con el cántaro vacío en las manos y una sensación de ligereza que no lograba explicar. Al perdonar, no solo había dado de beber al sediento, había terminado de limpiar las últimas partículas de lodo que enturbiaban su propia visión. Sus rasgos, antes tensos por una rigidez que ella llamaba dignidad, ahora se veían suavizados por una paz espiritual que emanaba desde adentro. Su mirada ansiosa se había transformado en una observación serena de los milagros cotidianos. El brillo del agua, el verde de los brotes y la risa de Catalina que jugaba a lo lejos. Sin embargo, el valle siempre guarda una última enseñanza para el corazón que decide quedarse. Marta se dio cuenta de que el huerto, ahora próspero, empezaba a llamar la atención no solo de los necesitados, sino de aquellos que buscaban lucrar con la bendición ajena. Un grupo de comerciantes del pueblo vecino se acercó al anochecer, ofreciéndole comprar toda su cosecha de una vez, a un precio que le permitiría recuperar parte de su antigua joyería de lujo. Marta, con este dinero podrías volver a vestir seda y no este lino rústico, le dijeron con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Podría ser la dueña del valle, no solo su servidora. Marta sintió una última punzada de duda. La comodidad era un canto de sirena que todavía conocía su nombre. Pero antes de responder, miró a don Samuel. El anciano de 75 años estaba sentado en su taburete, acariciando la madera de su bastón noble. Su mirada ya no era opaca. Había recuperado un brillo de sabiduría que solo nace de haber sobrevivido al propio desierto. «Marta», dijo Samuel, y su voz ya no tenía el crujir de las ramas secas, sino la firmeza de la roca. El éxito es más peligroso que la escasez. Cuando no teníamos nada, el pozo era nuestra vida. Ahora que abunda, el riesgo es que el pozo sea solo un negocio. Yo tuve graneros llenos y el corazón vacío, porque olvidé que el dueño de la fuente no soy yo, sino aquel que hace llover sobre justos e injustos. No vendas tu paz por un puñado de monedas que se gastan. Mejor cultiva la alegría que no tiene precio de mercado. Marta asintió, sintiendo que las palabras de Samuel eran el eco de su propia alma. Se volvió hacia los comerciantes y con una postura erguida y digna declinó la oferta. «Este huerto no es para el mercado de la ambición», dijo con una voz suave y cercana. «Es para el sustento de quienes tienen hambre y para el testimonio de quienes han perdido la esperanza». En ese momento, la figura de Elías emergió de entre los fresnos, con su túnica de lino blanco resplandeciendo bajo la primera estrella de la noche. Su mirada brillante y serena se posó sobre Marta con un gozo profundo que parecía llenar todo el patio. «Hija», susurró Elías, «has pasado la prueba del espejo. Has visto tu reflejo en el agua y no te has asustado de tu sencillez, ni te has embriagado con tu éxito.
Muchos limpian el pozo para lucirse, pero tú lo has limpiado para servir. Dios no te dio la sabiduría para que la encerraras en un cofre, sino para que la esparcieras como semilla. El relojero de las almas perdidas ha ajustado tu tiempo al compás de la eternidad. Ya no eres una mujer que busca agua. Eres una mujer que se ha convertido en manantial. Marta cerró los ojos y respiró el aire fresco del valle. Entendió que su provisión nunca fue el dinero, ni siquiera el agua física, sino la capacidad de confiar en que el Padre conoce su necesidad antes de que ella abra los labios. Estaba aprendiendo que la verdadera riqueza es no tener nada que esconder y mucho que entregar. El desierto había terminado, no porque el paisaje hubiera cambiado, sino porque ella finalmente había florecido por dentro. La luna llena se alzó sobre el valle, bañando el huerto de Marta con una luz plateada que hacía que las hojas de los cultivos parecieran cinceladas en cristal. El susurro del agua fluyendo desde el pozo era ahora el latido constante de la propiedad. Un recordatorio sonoro de que la vida, cuando se limpia de amargura, nunca deja de brotar. Marta se sentó en el brocal de piedra, con las manos descansando sobre sus rodillas. Sus rasgos bellos estaban en completa calma. La rigidez que antes definía su rostro había sido reemplazada por una suavidad que solo otorga la rendición ante la voluntad divina. Ya no quedaba rastro de su joyería de lujo. En su lugar, la sencillez de su túnica de lino rústico la hacía lucir más digna que cualquier traje de seda. Don Samuel se acercó lentamente, pero esta vez no arrastraba su bastón de madera noble como una carga, sino que lo llevaba con la solidez de un patriarca. Se sentó junto a ella y, por primera vez, su mirada no fue opaca ni buscó el suelo. Miró las estrellas y luego a Marta. «Marta», dijo Samuel con una voz profunda, «llegaste a este valle buscando que alguien te devolviera tu importancia, y terminaste devolviéndonos a todos la esperanza. Yo creí que mi historia se había secado, pero al ver cómo perdonaste a quien te hirió y cómo compartiste tu agua con los humildes, entendí que Dios no nos quita los pozos para castigarnos, sino para que aprendamos a cavar más hondo. Gracias por no dejar que mi amargura sellara tu fuente». En ese momento, la figura de Elías apareció entre las sombras de los fresnos, su túnica blanca resplandeciendo como si estuviera tejida con luz de luna. Su postura erguida y digna irradiaba una paz espiritual que envolvía todo el patio. Se acercó al pozo y puso su mano sobre el hombro de Marta, con un gozo profundo que se reflejaba en su mirada brillante y serena. «Has terminado de cruzar el puente, hija», susurró Elías. «Empezaste limpiando piedras de piedra y terminaste limpiando piedras del alma. El relojero de las almas perdidas ha ajustado los engranajes de tu vida para que ya no corras tras el tiempo, sino que camines dentro de la eternidad. La provisión que hoy ves no es solo para ti. Es el legado que le dejas a Catalina. El conocimiento de que la verdadera fuente no está en los bancos de la ciudad, sino en la fidelidad del Padre que nunca duerme». Marta sintió que una paz definitiva sellaba su corazón. Miró a Catalina, que dormía plácidamente en una hamaca cercana, ajena a las crisis del mundo, pero segura bajo el cuidado de una madre que había encontrado su propósito. Marta entendió que su riqueza no consistía en lo que el pozo le daba, sino en la mujer en la que el pozo la había convertido. Ya no era la ejecutiva ansiosa de ojos cansados. Era Marta, la guardiana de la fuente,
La mujer que aprendió que para tenerlo todo, primero hay que estar dispuesta a no tener nada más que la gracia de Dios. Esa noche, bajo el cielo infinito del valle, Marta comprendió que su historia no era solo suya, sino la de cualquiera que se atreva a cavar en su propio desierto. Porque en las manos del Creador, hasta la tierra más seca esconde un manantial, esperando que una mano valiente quite la losa del miedo para dejar que la vida vuelva a fluir. Amado hermano, la historia de Marta y el pozo olvidado nos recuerda que Dios no te ha traído a este desierto para que mueras de sed, sino para que descubras la fuente que Él mismo puso en tu interior hace mucho tiempo. Hoy quiero que te hagas esta pregunta poderosa. ¿Qué losa de orgullo, qué piedra de falta de perdón o qué escombro de un pasado doloroso está bloqueando hoy el flujo de la bendición de Dios en tu vida? ¿Estás dispuesto a soltar tu antigua seguridad para empezar a cavar? Aunque te duelan las manos hasta encontrar el agua viva que el Padre tiene para ti. No permitas que la amargura de otros te convenza de que tu pozo está seco. Comparte este video con alguien que hoy se sienta agotado, vacío o sin recursos, para que recuerde que la provisión está más cerca de lo que imagina, justo debajo de sus pies.